Buenas tardes, hermanos, hermanas. Me da gusto verlos nuevamente. Vamos a iniciar este día con el tema de la doctrina de la salvación. Nos corresponde este trimestre a lo que es el primer módulo, o sea, el número 1. Y lo que es lo mismo, doctrina de la salvación, también es soteriología. O sea, soteriología, les recuerdo, es simple y sencillamente el estudio de la salvación. Entonces, por eso vamos a ver la doctrina de la salvación. Hoy voy a dar una introducción, voy a hablar de varias cosas que vamos a ver o a desarrollar a lo largo de este trimestre y que iremos desglosando estas partes, ¿verdad?, para que las veamos en detalle, porque de eso se trata, de que tengamos 2 trimestres para estudiar la doctrina de la salvación. Así que déjenme comenzar con la bendición de Dios. Nosotros, todos los cristianos, yo creo que nos sabemos Juan 3:16. A ver, levante su mano si se sabe de memoria Juan 3:16. Muy bien, baje su mano. Sería bueno que se lo aprendieran, los que no se lo saben, sería bueno que se aprendieran. Juan 3:16 es bien sencillo. Los bebitos por ahí, los niños en la escuela dominical, en la iglesia infantil, ellos se lo aprenden, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Eso es lo que dice Juan 3:16. Es facilísimo de entender. A ver, si no, abra su Biblia y lea Juan 3:16. A ver, dígame si tiene una dificultad de entenderlo. Léalo y dígame, yo tengo una dificultad para entender Juan 3:16. ¿Ya lo leyeron todos? ¿Ok? ¿Tienen alguna dificultad para entender Juan 3:16? No, ¿verdad? Y mira, aquí vamos a comenzar a entender también algunas cosas. Por ejemplo, la Escritura dice que los niños pueden entender precisamente el mensaje de Dios sin ningún problema, y esa es la verdad. Por ejemplo, a Timoteo se le alaba porque desde niño ha sabido las Escrituras. Ok. Ahora, ese no es el problema, fíjense. El problema comienza cuando nosotros queremos explicar o explicarnos a nosotros mismos Juan 3:16. Porque entonces ahí surgen varias preguntas importantes. Fíjese, aquí, y esto lo estamos viendo, hermanos, porque ustedes están ya, vamos a decir, en un nivel donde están queriendo conocer más de la palabra, quieren más detalles, y esto que vamos a ver ahorita nos enriquece. Pero como le digo, así de fácil como se aprende un niño Juan 3:16 y lo comprende que él poniendo su fe en Cristo Jesús es salvo y esa es la verdad, ahora entonces nosotros se nos complica cuando, déjeme hacerle una pregunta. A ver, ahí está hablando de un Dios eterno. O sea, en el mensaje está implícito, ¿no es cierto? Es un Dios eterno. A ver, ¿cómo es posible entonces que un Dios eterno, invisible, infinito, de pureza en santidad, cómo es que se fija en nosotros? ¿Cómo es que baja a morir por nosotros? ¿Se da cuenta ya del peso de la pregunta? Este Dios infinito, ¿cómo es que viene a morir por nosotros? La otra pregunta es, ¿cómo es que la muerte de ese Dios infinito nos salva a nosotros? ¿Cómo? Si nosotros, hermanos, ¿ha visto alguna vez, no sé, algún dibujo o en alguna película el tamaño que tiene la Tierra con respecto al universo? ¿Sí se ha fijado? ¿Cuál es el tamaño? Es nada. Es nada. O sea, mientras más se alejan, por ejemplo, en los programas esos del Discovery, mientras más se alejan de la Tierra, se alejan de nuestra galaxia y se van internando más, ¿verdad?, en el universo, pues ni nos vemos. Ni nos vemos. Es más, la galaxia, cuando mucho, por allá se verá una motita, por allá un puntito, si acaso. Entonces, ¿cómo es que ese Dios se fija en nosotros? ¿Sí me explicó?
¿Cómo es que, porque también lo veremos, ahorita si acaso de pasada, pero lo veremos en detalle en su tiempo, cómo es que la Biblia nos habla de elección? ¿Dónde está la responsabilidad humana? ¿Dónde está la libertad del ser humano? ¿Existe la libertad del ser humano? Dios, ese Dios tan enorme, ese Dios tan grande que creó ese universo tan vasto, ¿nos permitirá que nosotros decidamos cosas? O sea, aquí quiero empezar a asombrarle la duda y la curiosidad para que usted se interese en la materia. ¿Ve que no es tan fácil cuando ya nosotros queremos estudiar, cuando ya nosotros queremos saber más profundamente lo que es la Escritura? No sé, quizás, ojalá que no, pero hay quien sí se asusta, ¿eh? Sí se asusta y no quiere ya saber más acerca de esto. Y en nosotros, hermanos, fíjate que nosotros estamos estudiando, hacemos muy bien, porque quiero decirte, a medida que crezca tu conocimiento, crece tu responsabilidad delante de Dios, y pudiéramos en un momento determinado, no es aplicable ya a un verdadero creyente, pero pudiéramos estar bajo una maldición. Venga con su Biblia a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo número 1. A ver, ya que lo tengan ahí. Vamos a leer 2 versículos, pero veo que todavía no lo encuentran. ¿Ya? Muy bien, vamos a leer 2 versículos. Antes déjenme decirle, mientras alguien nos lee, si usted quiere hacer preguntas, puede hacer preguntas, ¿eh? O sea, siempre y cuando sean relacionadas con el tema. Ahorita estamos hablando, por ejemplo, de la salvación y vamos a entrar a un punto de ellos. Y no me vaya a preguntar, ¿verdad?, que si existen los extraterrestres o cosas por el estilo, ¿sí? O sea, a concretarnos con el tema, y les sugiero que si tienen preguntas las hagan, porque miren, hay veces que me hacen las preguntas ya que estamos fuera de clase, y la pregunta resulta a veces ser tan interesante que digo, uy, mejor lo hubieras hecho para que todos escucharan, porque normalmente la duda de alguien no es exclusiva, sino que también la tienen otros y no se atreven a preguntar. Que alguien pregunte no es motivo de burla, porque quien pregunta, aunque se burlen de él, pero quien pregunta en realidad está interesado en conocer y va a llegar a conocer más que aquellos que se burlan. Así que no tenga usted ningún problema cuando surja algo en su corazón que necesite saber. Vamos a leer en voz alta, los demás seguimos con la vista, el verso 8 y 9. 8 y 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Muy bien, ¿quién está escribiendo esta carta? Pablo. Fíjese el peso que le da Pablo a esta declaración. Él comienza diciendo, mas si aún nosotros, si aún yo, les anuncio un evangelio diferente, o si baja un ángel del cielo y les enseña otro evangelio diferente, sea anatema. O sea, fíjense, aquí quiero que usted escuche bien porque no quiero que se me confunda. Que ustedes presenten el evangelio y que se equivoquen, vamos a decir, al presentar el evangelio, no es causa de anatema. Aquí el problema es para cuando alguien está enseñando e insistiendo en el pueblo con un evangelio diferente. ¿Sí me explico? Porque luego nadie quiere predicarle el evangelio a su vecino, a su amiga, a su familiar, porque voy a caer bajo maldición. No, esto es para los falsos maestros, para aquellos que están insistiendo. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, hay una maldición sobre anatema. ¿Qué quiere decir anatema? En sí, la palabra quiere decir maldito. Pero la idea es, porque Pablo, por ejemplo, allá en Romanos en el capítulo 9, en el verso 3, él dice que deseara él mismo ser anatema por amor a sus parientes. Ahora, lo que está diciendo Pablo, cada que utiliza en estas ocasiones la palabra anatema, es que la gracia de Dios ya no me surte efecto. La gracia de Dios ya no me surte efecto. Ahora, esto es importante, porque ¿cómo es que llegamos a ser salvos nosotros? Por la gracia de Dios. Por la gracia. Sí, fíjense, no nos confundamos. Una cosa es la fe
y otra cosa es la gracia. Porque dice Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos. Ahora, la siguiente frase dice, por medio de la fe. O sea, la manera en que nosotros tomamos la salvación de Dios, la gracia de Dios, es a través de la fe. He oído un ejemplo muy sencillo, hermanos, muy viejo, pero nos sirve. Haga de cuenta que la gracia de Dios es un filete que le sirven a usted para comer. ¿Sí? Ese es el filete. Pero la fe entonces representa el cuchillo y el tenedor para que pueda agarrar la carne y comerla. ¿Sí me explico? Entonces la fe es la que agarra la gracia de Dios. ¿Ok? Por eso la salvación es por gracia. Y por eso anatema significa que yo deje de recibir la gracia de Dios. Y si nosotros dejamos de recibir la gracia de Dios, hermanos, estamos perdidos. ¿Sí? Estamos perdidos porque todo lo que nosotros recibimos es precisamente por la gracia de Dios. Nosotros no nos merecemos nada, absolutamente nada, hermanos. Pero Dios nos lo da. Así como dice el Señor Jesucristo en la Escritura, que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, que hace llover sobre justos e injustos, es gracia de Dios. Porque en el momento que Él quisiera, Él lo retiene y algún día lo detendrá. Cuando vengan todos los juicios que están anunciados ahí en Apocalipsis, Dios detendrá esa gracia, ¿verdad? Porque ya fue suficiente. Entonces, fíjate, si todo el mundo recibe la gracia de Dios y nosotros como creyentes recibimos la gracia de Dios, entonces si nosotros anunciáramos, y que hay mucha gente, hermanos, que sí anuncia un evangelio diferente, entonces no recibe ya la gracia de Dios. Es lo que está diciendo nuestro hermano Pablo. Ahora fíjense, hay dos cosas ahí como mínimo, en lo que nos acaba de leer la hermana, que tenemos que notar. Primero, lo más importante no es el mensajero, si nosotros mismos o si un ángel del cielo. Eso no es lo más importante. El mensajero no es el más importante. Lo importante es el mensaje. ¿Sí me explicó? Es lo mismo que con su Biblia. Hay quienes a veces deifican la Biblia. O sea, la hacen como un Dios, que no le toque nada, ¿verdad? Que no le pegue el aire, que no se le ponga el polvo encima, en fin, una serie de cosas. Y empiezan a idolatrar a la Biblia. Lo importante es el mensaje. ¿Sí? Puedo tirar una Biblia y agarrar otra, y lo importante es el mensaje. Así que entonces, cualquier hombre, mira, o se llame a sí mismo un apóstol, o se llame un doctor en divinidades, o en lo que tú quieras y gustes, no importa quién es, ni porque vaya muy bien vestido, ni porque es rico, ni porque trae un carrazo, nada de eso importa. Lo que importa es el mensaje. Y el mensaje del Evangelio también lo puede llevar, vamos a decir, una persona de una clase social alta como de una clase social baja. No importa, el mensaje es lo importante. Por eso Dios nos ha salvado a todos nosotros. Porque a las personas que yo no les puedo hablar, a las personas que yo no puedo alcanzar, adivine quién sí puede. Ustedes. ¿Se digan? Por eso Dios toma de todos lados, para que el mensaje llegue precisamente a todos lados, a todos los niveles, sin importar qué. Entonces, eso número uno. Lo importante es el mensaje. Número dos, no hay otra revelación de parte de Dios. No hay otra revelación de parte de Dios que pueda llevar a la gente a la salvación. No hay otra revelación. Ahora, esto es importante. Me detengo porque veo que están algunos escribiendo, hermanos, Esto es importante porque lo que nos está diciendo es lo que usted tiene en la Biblia, comenzando con Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22, es todo. Está completo el mensaje de Dios. No le hace falta nada. No es cierto que pueda haber otra revelación de Dios. ¿Sí? Por eso es tan peligroso, por un lado, que haya gente que con toda desfachatez a veces nos diga, es que Dios me dijo, y nos dicen algo distinto a lo que dice la Biblia. Y cuando se les dice, es que esto es contrario a lo que enseña la Biblia, dicen, pues yo no sé, eso es lo que a mí Dios me dijo. ¿Sí? O sea, hablando él entonces, o esta persona, de otra revelación.
de una revelación distinta. Mira, así se formó el grupo religioso que se llaman los mormones, o que conocemos nosotros los mormones, los santos de quién sabe qué de los últimos días. ¿Sí? ¿Cómo comienzan? Porque hubo José Smith, un hombre, que dijo que recibió de un ángel, mas si un ángel del cielo, ¿sí? Dice que vino un ángel del cielo a traerle un mensaje que es el complemento, pero la parte importante de ese complemento de la revelación de Dios. Así es como lo vendió José Smith cuando él comienza, ¿verdad?, a hablarnos acerca de las mentiras, de la revelación que tuvo. Sabemos que no bajó ni un ángel, o sea, eso lo sabemos, ¿verdad?, porque está probado que nada de eso él lo recibió de un ángel, que unas placas de oro, que le dio unos lentes especiales para leerlas, ¿sí? O sea, y eso lo fue inventando a través de... ¿Sí sabes la historia de José Smith? ¿Sí? Pues, todas esas cosas, pues no. Está probado que no es cierto. Pero si fuera, acaso vamos a decir, que un ángel del cielo bajara y trajera un evangelio que es distinto, un mensaje de salvación que es distinto al que ya tenemos nosotros en la Biblia, entonces la Escritura lo pone bajo maldición a esta persona. ¿Entendemos entonces, hermano, hermana, lo que es tan importante? Y mire, vamos a ver cómo esta salvación tiene, vamos a decir, su forma de aplicarse a nosotros. Vamos a leer, por favor, alguien búsqueme por ahí, Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, ubíquenlo, ahorita les doy los versículos. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que quiero que ahorita que vamos a ver? Hermanos, vamos a ver el peso que tiene que ver la clase de Salvador que nosotros tenemos. ¿Sí? Porque pensemos en lo siguiente. Vamos a suponer que el Señor Jesucristo, que fue crucificado, que murió en la cruz, hubiera sido un simple humano. ¿Qué peso tiene la salvación que ofrecía? Ninguno. Ninguno, porque si Él era un ser humano, como nosotros, entonces, pues murió por sus pecados y está en el infierno pagando sus pecados, ¿sí? Pero Cristo Jesús es Dios, y he aquí el peso y el valor, hermanos, que tiene la salvación. Ahora, esto tiene un proceso en la Escritura, que es lo que vamos a ver aquí en Hebreos capítulo 7. Por favor, del verso 22 al 28. A ver, ahora un hermano que nos haga favor de leer. Ajá. Vamos a escuchar. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por los muertes no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Muy bien, fíjense que se nos dice que ahora nosotros vivimos en un nuevo o mejor pacto, ¿sí? Ahora, ¿por qué dice esto? Muy sencillo, hermanos. Porque si nosotros nos recordamos la historia, ¿sí?, Dios instituye a Aarón y a su descendencia como los sumos sacerdotes. Pero no eran sin pecado, eran pecadores. Y entonces, para que pudieran ministrar, primero tenían que hacer un sacrificio de un animalito inocente. Los animales no pecan, y entonces por eso sacrificaban animalitos, para que fueran la sustitución de los pecados del sacerdote. Sustituyeran entonces así. Y hermanos,
dice que tenían primero que ofrecer sacrificios por ellos y luego por el pueblo. Y así constantemente. O sea, en realidad los sacrificios sacerdotales no quitan el pecado. La palabra propiciación, ¿sí? O el propiciatorio, ¿se acuerda que es la tapa del arca? Es como que lo cubrieran, es la tapa. Pero cuando viene Cristo Jesús, hermanos, si recordamos aquella escena, y me gusta que se la imaginen, ahí en el río Jordán, Juan ve venir al Señor Jesucristo, y lo que dice, este es el que quita el pecado del mundo. ¿Sí me explico? La diferencia entre propiciación, que es el que cubre, y el que quita. Entonces aquí nos dice, hermanos, que sí somos, mira, nosotros en realidad, hermanos, somos bendecidos. Pertenecemos a un nuevo y mejor pacto. Nosotros, a comparación, vamos a decir, del pueblo de Israel, pueblo de Dios, ellos tienen promesas, por ejemplo, de tierra. Pero nosotros los cristianos, ¿de qué tenemos promesa? De cielo. De cielo. ¿Te fijas? Es distinto. Hay un pueblo de Dios, hay un pueblo de Cristo. Entonces, por eso nosotros dice, Cristo vive para siempre. Mira, el hecho de que Cristo resucitó, que es tremendo, ¿verdad? El hecho que haya resucitado el Señor Jesucristo. Si tú no crees en la resurrección de Cristo Jesús, tú no eres salvo. Tú no eres salvo. Es tan importante el creer en la resurrección, hermanos, que Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, o sea, lo resucitó, serás salvo. Y te señalo esto, hermano, porque fíjate que hace años se hizo una encuesta entre las iglesias cristianas, o sea, y les preguntaban si creían en la resurrección, y es asombroso que la mayoría no creía en la resurrección de Cristo, y se llaman cristianos, y van a la iglesia los domingos, y tienen su Biblia, y la leen, y oran, pero no creen en la resurrección. Y eso es parte importante, hermanos, del pacto. Por eso, mira, Cristo, ¿te fijaste que resucitó y a los cuántos días ascendió al cielo? A los 40 días asciende al cielo, ¿sí? Y desde entonces está allá a la diestra del Padre, dice la Escritura, intercediendo por nosotros. O sea, el oficio que está desempeñando Cristo en este momento es el del sacerdote, el que intercede por nosotros. Por eso tenemos la garantía de nuestra salvación. Él la está respaldando allá con el Padre. Cristo no está sin hacer nada, hermanos. Cristo tiene sus oficios y lo veremos en esta materia, como tiene sus oficios y ha desempeñado y desempeña cada uno de sus oficios a la perfección porque es Dios y para la gloria de Dios y para el beneficio de todos nosotros, ¿sí? Entonces, ve que sí somos realmente nosotros receptores de un mejor pacto. Voy a darles, hermanos, algunas citas, y por favor levante su mano para que me ayude con esto, para leerlas. Romanos 8, ¿quién levanta su mano? Aquí, muy bien. Hebreos 2, allá atrás. Hebreos 4, enseguida, muy bien. Hebreos 9. Ok, entonces Romanos 8, Hebreos 2, Hebreos 4 y Hebreos 9, ¿sí? De Romanos 8, ¿quién levantó su mano? Muy bien. Vamos a leer del verso 33 al verso 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Te fijas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, el acusador es Satanás. Y dice que nos está acusando las 24 horas del día, ¿sí? Pero esa acusación es recibida como cierta delante de Dios. No, porque Dios, hermanos, nos ve a través de Cristo Jesús. Él pagó por nuestros pecados, Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. Hebreos 2, versos 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere,
para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjate qué tremendo versículo. Para poder salvarnos, hermanos, dice que tenía que ser semejantes a nosotros. Por eso Cristo Jesús, o sea, por eso Dios tomó forma humana. Porque para poder morir y salvarnos a nosotros tenía que ser como nosotros. Ahí nos dice que Él padeció, o sea, en semejanza a nosotros, todo. Si nosotros creemos o pensamos que Dios no nos entiende, porque Él que sabe, vamos a decir, Él que sabe de soledad, Él que sabe de traiciones, Él que sabe de la angustia y el dolor, hermanos, nos comprende perfectamente, porque Él la vivió. ¿Sí? Quiero pensar, hermanos, muchas veces, mira, viene gente a Cristo Jesús y viene con toda la angustia de su corazón, porque ha sufrido una decepción o un fracaso o lo que sea. Y a veces piensan que pues Dios no los puede ayudar. Dios es perfecto, ¿Él qué va a saber? Pero cuando leemos la Escritura y vemos que el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní estaba, dice la Escritura, angustiado. ¿Te acuerdas las siguientes palabras? Hasta la muerte. ¿Comprenderá a los que sufren algo? ¿Comprenderá a los que se duelen? ¿Te fijas? Entonces dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Te entiende perfectamente. Ya por el hecho de ser Dios y saberlo todo, sí, ya Él podría entenderlo, pero Él lo vivió. Él tomó forma humana para poder rescatarnos a nosotros. No dijo, mira, pues entonces, como el Cordero tiene como símbolo al Mesías, entonces que en el Cordero haya salvación eterna. No, por eso tenían que sacrificarlo una y otra vez. O sea, no al mismo Cordero, a distintos corderos. Pero viene aquel que es perfecto y hace un sacrificio perfecto una sola vez y para siempre. Por eso dice, puede salvar perpetuamente a los que confían en Él. ¿Te fijas? No hay manera de que tu salvación se pierda porque la garantiza Él. Él que es Dios, Él que hizo una obra perfecta. Si Cristo Jesús no hubiera hecho una obra perfecta y tú y yo tuviéramos que hacer algo más para salvarnos, por chiquito que sea, entonces no sería una obra perfecta. Por eso el regalo se nos habla de ser, de la salvación se nos habla que es un regalo. Si yo te traigo a ti un regalo, muy costoso, imagínate lo más costoso que puedas. Y yo te digo, te lo regalo. Pero, por favor, dame 2 pesos por él. ¿Es un regalo? No, ya te lo vendí. Barato, pero te lo vendí. Cristo no es así. Cristo nos dio una salvación hermosa, perfecta, ¿verdad? Y no nos pide nada más que nuestra fe. Alguien puede decir, es que entonces ya nos pidió algo. Escúchame, la fe no es una obra. Porque luego te van a querer engatusar, diciéndote, ahí está, no, que no había que hacer obras. La fe es una obra. Y tú con toda confianza le puedes decir, no, la fe no es una obra. La fe es una decisión mía. Es una decisión, no es una obra. Yo no tuve que construir nada, que hacer nada, que cargar nada. Simple y sencillamente decidí creerle a Dios. Entonces, muy atento con eso. ¿Hasta ahí todo bien? ¿A quién le tocó Hebreos 4? Sí, muy bien. Hebreos 4, por favor, versículo 15 y 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien, ahí vemos, ¿verdad? Nuevamente, o sea, Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. A ver, ¿en qué has sido tentado tú? No me digas, piénsalo. En eso fue tentado Cristo Jesús. O sea, Él fue humano, un ser humano como tú y como yo, para ser tentado así. La diferencia es que Él no cayó en el pecado, Él no pecó. Y por eso nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la ¿qué? De la gracia. O sea, otra vez, acércate al trono de la gracia. Pero lo que está diciendo la palabra es, no te voy a dar nada porque te lo merezcas. Te voy a dar por mi gracia, dice Dios. O sea, te lo voy a regalar. Cuando tú le pidas algo a Dios, no sé,
tu salud, tu trabajo, por tu hijo, por tu esposa o esposo, lo que sea, y Dios te lo concede, es un regalo. Te lo está regalando porque nosotros acostumbramos a orar y al final de nuestra oración, ¿qué decimos? ¿En el nombre de quién? Y en su nombre te agradecemos, también así decimos, ¿verdad? Entonces, ¿nos merecemos algo tú y yo? Nada. Es de la gracia de Dios. Y fíjate, dice ese verso, que te acerques confiadamente al trono de la gracia para que encuentres oportuno socorro. Oportuno socorro. O sea, ni antes ni después. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Aunque a nosotros siempre que le pedimos algo a Dios o estamos en una necesidad, para nosotros es apremiante que ahorita ya. Pero Dios sabe si sí o si no. Y si Él sabe que no, que es mejor que te esperes, entonces te lo va a dar cuando dice, este es el momento. ¿Por qué? Mira, Él ve más allá de lo que tú y yo podemos ver. Él sabe más que lo que tú y yo podemos saber. Entonces Él sabe lo que sucedería si te lo da ahorita. Y mejor se espera, quizás, déjame imaginar, quizás se espera a que el fuego esté más duro. Quizás se espera a que la batalla todavía se incremente en contra de ti. Pero Él sabe que el momento en que Él va a derramar su gracia sobre ti, ese era el momento. Y tú ya aprendiste a esperar en Dios y a confiar en Dios. Porque Él sabe más que tú y que yo. Muy bien. ¿Vieron la pelea de box el sábado? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dijo, cómo se llama, Muñoz? El de ¿cómo se llama? El de Tijuana. Agradeció a la comisión de box de Nevada porque él pidió la oportunidad de pelear con Golovkin, o sea, 15 días antes. Y dijo, les doy gracias porque no me permitieron pelear con Golovkin y por eso ahora soy campeón del mundo. Entonces, o sea, él estaba agradecido porque algo que parecía ser frustrante para él, como a veces cuando Dios no nos contesta nos frustramos, pero a él lo hizo campeón del mundo. Y a nosotros, hermanos, las bendiciones que Dios nos da, cuando Dios contesta nuestras oraciones, hermano, quiero decirle algo. La bendición de Dios es eterna. Atención. La bendición de Dios es eterna. A este se lo pueden quitar el campeonato la próxima semana, pero la bendición de Dios es eterna. Ahora, ¿cómo es que es eterna? A ver, yo le pedí a Dios porque me concediera tener una casa. Tembló y la casa se cayó. Yo le pedí a Dios porque me concediera tener un automóvil. Me lo chocaron y el coche se acabó. Yo le pedí a Dios porque me diera un trabajo. Me lo dio, pero luego me corrieron. ¿Qué pasó con la bendición, hermanos? ¿Se cayó? ¿La chocaron? ¿Se la quitaron? ¿Qué pasa con la bendición? Porque yo les dije que la bendición de Dios es eterna, ¿no es cierto? Es que, hermanos, lo material de la bendición de Dios no es la bendición. La bendición es que Dios contestó a tu oración. La bendición es que Dios vio tu necesidad y tú sabes que Él suplió tu necesidad. Y cuando nos vayamos, nos llevamos las bendiciones. Siempre vamos a recordar la gracia de Dios contestando nuestras oraciones porque son bendiciones que nos llevamos. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Te fijas? Entonces la oración, la bendición no es lo material. La bendición es que Dios contestó tu oración, que Dios suplió tu necesidad. Hebreos 9. Vamos a leer, por favor, el verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Ok? ¿A dónde entraba el sumo sacerdote cada año? Al tabernáculo, pero a la parte más, vamos a decir, más profunda del tabernáculo, esto es al lugar santísimo. ¿Sí? Y ahí se presentaba el sumo sacerdote una vez al año, nada más. Y entraba técnicamente desvestido, ¿sí? O sea, no crea que usted se ha visto, por ejemplo,
el vestido del sumo sacerdote por ahí en un cromo, en alguna página, lo que sea, que es muy bonito, no entraba así. No podía entrar así delante de Dios. Tenía que quitarse todo ese atuendo tan vistoso y entrar solamente, vamos a decir, con un camisón, el que venía abajo, ¿sí? Así entraba. De hecho, ningún sacerdote podía entrar, ni siquiera al lugar santo, con zapatos. Tenían que quitarse los zapatos, ¿sí? Bueno, así entraba el sumo sacerdote una sola vez al año y entraba amarrado. Lo amarraban de la cintura y le pusieron unas campanitas al camisón ese para estar oyendo si todavía seguía vivo. Se oían las campanitas, quiere decir, mira, todavía está ministrando, o sea, sí se está moviendo. Pero si dejaban de oír las campanitas, con esa cuerda que le habían amarrado, lo jalaban, porque quiere decir que había entrado con tal impureza que Dios le había quitado la vida, ¿sí? Entonces, esto no le pasa a Cristo Jesús. Y dice que Cristo Jesús entró, hermanos, en el cielo como representación de nosotros. Fíjese cómo nos dice la Escritura que Cristo Jesús es la cabeza y la iglesia somos ¿qué? Su cuerpo. Entró la cabeza y el cuerpo con Cristo Jesús. Por eso el Padre nos ve con agrado a través del Hijo. Pablo nos pone 2 ejemplos, ¿verdad? Nos dice que el creyente es olor fragante para Dios, pero que el incrédulo es olor de muerte. ¿Ha olido usted la muerte? Sí la hemos, yo estoy en que sí. Mira, por ejemplo, lo digo con respeto. Cuando alguien es incinerado, hace años, todavía, ahora ya a lo mejor tienen mejores filtros, pero cuando alguien era incinerado hace años, salía el humo por la chimenea, y entonces si tú estabas en contra del aire, olías la muerte, y huele feo. Por eso a veces se usa la expresión de que llega alguien y huele a humano, ¿sí? O sea, huele feo, hermanos, la muerte, ¿sí? Eso es el olor que Dios no recibe, el olor a muerte. Recibe el olor de nosotros porque es grato olor. Nos reconoce como que olemos a su Hijo. Y esto hay una ilustración muy buena. Mira, en el Génesis, ¿te acuerdas cuando aquella ocasión que Isaac le dice a sus hijos, a Jacob y a Esaú, bueno, le dice a Esaú, oye hijo, ve, mata algo, prepáralo y tráemelo para que yo coma y te bendiga? ¿Sí se acuerdan de este hecho? Ok. Y entonces Esaú se va, pero ustedes ya saben que pues tenía una mamá bien tranza, ¿verdad? Y entonces le dice a Jacob, mira, vente, yo me voy a arreglar. Le pone su ropa, le pega pelo, en fin, una serie de cosas. Y cuando llega en ese momento, Jacob disfrazado de Esaú, y le dice a su padre, aquí traigo lo que cacé y preparé para ti. Y Isaac dice, oye, no, pues es muy rápido. Es que el Señor proveyó la caza. Total que él dice que pues no reconoce la voz de Esaú. Él estaba prácticamente ciego, no podía ver por su edad. Y entonces le dice, ven para que te palpe y lo huele. Y fíjense que Jacob hace una expresión, como trae la ropa de Esaú. Esaú era el hombre bravo, el valiente, el cazador, el luchador. Él siempre andaba en el campo. Jacob era el chiquis de mamá. Él estaba en la tienda, ponle tú que llevara la contabilidad, o ve tú a saber qué hacía. Pero él estaba en la tienda, él es el débil. Y entonces, cuando le dice que se acerque, como trae la ropa de Esaú, Isaac hace una expresión, hermanos, que es como si le presumiera a Dios, o sea, por el gusto. Lo huele y, dice, mira el olor de mi hijo, olor del campo. Nosotros ya sabemos la historia, que fue una tranza esa, pero bueno, él olió la ropa de su hijo. Cuando Dios nos huele, a Él no se le puede engañar, y respira el aroma grato de su Hijo. Por eso nos acepta, porque somos el cuerpo de Cristo Jesús, porque olemos a Cristo Jesús, porque nos ve a través de Cristo Jesús. Fíjense qué tremendas cosas podemos ver en la Escritura. Así que entonces dice que Cristo murió una sola vez y para siempre. Por eso, hermanos, la salvación no se pierde.
Porque hace, sobre todo algunos años, había muchas iglesias que pensaban que la salvación se perdía y, por ejemplo, pues cada domingo tenían conversiones, pero eran los mismos que habían pecado y que habían perdido, según ellos, la salvación y que luego volvían nuevamente, ¿verdad?, a buscar la salvación en Cristo Jesús. Aquí dice, una sola vez y para siempre. Si tú en realidad eres un hijo o una hija de Dios, no dejas de ser una hija o un hijo de Dios. Porque Cristo lo garantiza, porque vive para siempre. ¿Sí me explicó? Entonces, no andes creyendo en doctrinas que se dice que tú pierdes la salvación. Eso no puede ser, porque somos el cuerpo de Cristo Jesús, ¿no es cierto? ¿Y el cuerpo de Cristo Jesús puede tener defectos? ¿Puede perder un pedacito? No puede perder nada. O sea, Él garantiza que una vez salvos, salvos para siempre. Mis hijos, yo tengo 2 hijas y tengo 4 nietos, pero si una de mis hijas se va a China por la distancia, ¿deja de ser mi hija? Si una de mis hijas me ofendiera gravemente, porque me ofendió gravemente, ¿deja de ser mi hija? No. ¿Se fija? No hay nada, a final de cuentas, que nos pueda separar de la gracia de Dios. Déjame ilustrarles algo. ¿Cómo te llamas? Jonathan, ven. ¿Se acuerdan que dije, porque ya lo dije hace rato, qué dice Efesios 2:8? Ok. Porque por gracia sois salvos. Aquí yo voy a hacer, por ejemplo, la figura como si fuera Dios. Yo soy Dios y Jonathan es un ser humano. Extiende tu mano. Bueno, yo extiendo mi mano, Dios extiende su mano. Y si Jonathan quiere tomar mi mano, ¿qué debe hacer? Agarrarse, extender su mano. Él la extendió con la fe. Esta es mi gracia. A Jonathan le pasó algo muy difícil en la vida, hermanos. Muy difícil. Vamos a suponer, Jonathan. Y llega a tener un estado emocional tal que él suelta su mano de mí. O sea, de Dios. La gracia de Dios lo sostiene. Porque su salvación no depende de él, depende de quién. Y una vez que es salvo, ¿lo va a soltar? No, porque le dio la promesa de la vida eterna. Lo que va a hacer va a ayudar a Jonathan para que vuelva, poco a poco, a tomarse totalmente de la gracia de Dios. ¿Se fija? Gracias, Jonathan. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la Escritura, hermanos. Por eso nosotros no podemos perder la salvación, porque Dios nos la asegura. La gracia de Dios no es intermitente. Ahorita sí, ahorita no. Ahorita sí, ahorita no. No, no es intermitente. La gracia de Dios permanece para siempre. ¿Hasta ahí todo entendido? Adelante, hermana. Ajá. A ver, déjame acercarme. Tengo una conocida que de niña aceptó al Señor. Ya tiene 40 y tantos años, pero ya nos acercó. ¿Ella todavía tiene esa promesa? ¿Ven por qué les digo que deben de hacer preguntas? Fíjate. Ella nos dice de una niña que aceptó al Señor y que hoy tiene 40 y tantos años. ¿Cómo se llama ella? No te creas. 40 y tantos años y ya no está cerca del Señor. O sea, no va a la iglesia, me imagino, no lee la Biblia, no ora, no sé. A ver. ¿Es una oración lo que nos hace salvos? No. Porque, hermanos, si le enseñamos al perico a hacer la oración, pues fíjate, hasta el perico sería salvo. Pero no es la oración lo que nos salva, hermano. Lo que nos salva es realmente creer en Cristo Jesús. Ahora, si yo creo en Cristo Jesús y me estoy portando mal, hermanos, lo que dice la Biblia es que Dios al que ama, ¿qué le hace? Lo disciplina. Y si nosotros vemos a alguien que nos dice que es creyente o que era creyente y nunca vemos la disciplina de Dios en ellos, ¿qué podemos sacar como conclusión? Todo verdadero hijo de Dios, verdadera hija de Dios, puede, hermanos, en un momento determinado, como vimos en el ejemplo aquí con Jonathan, alejarse de Dios. ¿Pero qué va a hacer Dios? Lo va a traer nuevamente. Porque es su hijo. Porque es su hijo. Y Dios no le ha dejado de amar. Sí.
La apostasía que habla la Biblia. ¿Sí? Muy bien. Aquí, bueno, tendríamos que tener una clase, pero déjenme ir rápidamente. La apostasía. Hermanos, rápidamente voy con Juan. Juan dice, salieron de nosotros porque ¿qué? Ok, a ver, ella me dio un ejemplo, fíjense, nos dio un ejemplo. A ver, ella es una apóstata, o sea, el ejemplo que nos puso, no ella. El ejemplo que nos puso es de una apóstata. ¿Qué es más fácil creer? ¿Que sí era una verdadera creyente y se apartó o que no era una verdadera creyente y se apartó? Que no era una verdadera creyente. ¿Sí me explico? Hay mucha gente que va a la iglesia, pero no porque está en la iglesia, no porque canta los coritos y se emociona y llora, ¿verdad? Y es buena persona. Eso no quiere decir que son cristianos, hermanos. Quiere decir que se reunían de nosotros, aprendieron la doctrina de nosotros, escucharon los estudios nuestros, pero se fueron porque no eran de nosotros. ¿Sí me explico? Es la manera rápida de contestar esto. Déjame ver cómo andamos con la hora. ¿Cómo andamos? Todavía nos quedan minutos, ¿verdad? Una pregunta referente a la bendición. Dios responde la bendición, aunque después no la quite, nos quedamos con la satisfacción de que en el momento recibimos la contestación de la bendición. Fíjense, la bendición no la quita nunca Dios. Dios permite que pasen muchas cosas. Dijimos que la bendición es que Dios contestó a nuestra necesidad, a nuestra petición. Si tiembla, por ejemplo, Dios decía, tu casa, si tiembla y se cae tu casa, ¿se cayó tu bendición? No, porque la bendición es que Dios haya contestado a tu necesidad. Atención, si Dios contestó a una de nuestras necesidades, ¿puede contestar otra vez? Sí. Incluso entre nosotros tenemos una idea y decimos, si perdiste algo, bueno, es que Dios te va a dar algo mejor, ¿cierto? Y que de hecho sí sucede, ¿sí? Entonces la bendición no es lo material, no te la quitó, tú te la llevas, te va a contestar otra vez, ¿sí? Hace muchos años, cuando mi hija una de mis hijas comenzó a trabajar, un día me pidió prestado el carro y me dijo, porque el de ella estaba encerrado entre dos y se tenía que ir rápido a la oficina porque la llamaron rápido y me dijo, papá, ¿me prestas tu carro? No puedo salir. Le dije, llévatelo. Y me dijo, al rato vienes y lo recoges. Ok, me dejas el mío. Perfecto. Ya cuando ya pudimos salir, fui, ¿verdad? Le hablé por teléfono y le dije, ya estoy aquí. ¿Dónde dejaste el carro? Para dejarte ahí mismo el tuyo. Y ya me dijo la calle y la dirección, frente al número tal. Llegamos frente al número tal y no había nada. Pues se vuelve a hablar a mí. Oye, hija, estamos aquí en el calle tal y número tal. No hay nada. No, sí, yo ahí lo dejé y se baja, ¿verdad? Porque ella está en ese momento en un edificio. Baja y desde que viene caminando, cruzando la calle, me dice, es que yo aquí lo dejé. Y iba a empezar a llorar. Y le dije, no, espérate. No pasa nada. Si Dios permitió que se lo llevaran es porque me va a dar un carro mejor. Y me dio un carro mejor, hermanos. ¿Sí? O sea, entonces, si nosotros confiamos en Dios, porque mira, yo no empecé a maldecir, ay, malditos ladrones, ¿verdad? Ojalá y se vayan al infierno con todo y zapatos, y no nada más ellos, sino que toda su descendencia. O sea, hubiera sacado coraje de dentro de mí, ¿sí me explico? Pero yo lo que le mostré a mi hija es, no te preocupes, no llores, o sea, no hay por qué llorar. Si Dios lo permitió, es que Él tiene un plan, ¿no es cierto? Y normalmente ese plan, pues tiene que ser mejor. Ok, entonces, por eso las bendiciones son eternas, nunca se pierden, no nos las quita Dios. Vamos a dejar ahí, hermanos, continuamos la próxima semana con la bendición de Dios. Gracias por su atención.